de las personas que aplican el sistema. Y hoy está el creador del sistema con nosotros, autor del método para la lectoescritura, lectura directa. Es el profesor Ricardo Vargas Cepeda. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Y para cerrar la semana y pues contestar a todas las dudas que se han generado del público, con nosotros el profesor Ricardo Vargas Cepeda. ¿Qué es esto de lectura directa? Me gustaría abrir con ello para una breve explicación sobre qué es la lectura directa, profesor. Es una forma para que los niños adquieran la lengua escrita. Es una forma diferente que retoma las experiencias, sus experiencias culturales. Yo diría que ni siquiera enseñamos. Lo que hacemos es organizar los elementos que el niño ya tiene para poder lograr realizar ese acto de la lectura. A estas alturas me parecería prepotente decir que enseñamos. Lo único que hacemos es organizamos los elementos que el niño ya tiene. Si un niño de 2 o 3 años no tuviera las posibilidades neurológicas, las experiencias necesarias para poder leer, simplemente no lo haría. Así pues, esta es una propuesta para enseñar a leer. Hablar de la metodología en este breve espacio sería muy largo. Claro. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene este método en el sistema educativo? En estos días se ha tocado sobre todo lo más controversial, su aplicación en preescolar. Sin embargo, se ha omitido tal vez lo más trascendental en este momento, que es su aplicación en la escuela primaria, en el primer año de primaria, donde aún enfrentamos muchos problemas con muchos niños. Esto ha venido a resolver en muchos lugares el problema de la adquisición de la lengua escrita. Por ejemplo, en el municipio de Hermosillo deben de existir un poco más de 100 maestros que terminaron el programa de primer año de primaria en las áreas de lectura, escritura y matemáticas por ahí de mediados de octubre. Lo que normalmente está contemplado para 10 meses se puede hacer por ahí de 6, 7 semanas. Y no solamente está en Hermosillo, también está en Baja California, en Jalisco y en otros estados. 8 meses en 6, 7 semanas, de 8 meses a 2 meses sería el promedio aproximado. Semanas. Sí, las 6, 7 semanas podrían darnos 2 meses. 2 meses. Contra 8 meses de aplicación en el programa normal. Contra 10 meses. Contra 10, o sea... Te ahorras 8 meses que puedes ocupar para otro tipo de actividad. Correcto. Acaba de haber un experimento muy interesante la semana pasada en el estado de Hidalgo, donde las autoridades educativas se interesaron por conocer si esto serviría para alfabetizar. Trabajamos con 8 adultos entre los 45 y 50 y tantos años. Ninguno de ellos sabía leer y se demostró, esto está validado por las autoridades, está grabado, que en 2 días estos adultos eran capaces de leer textos completos que implicaban 15 letras diferentes. Y en 4 días, aproximadamente en cerca de 3 horas de enseñanza, los adultos fueron capaces de leer lecturas y enunciados que implicaban por ahí de 23 letras diferentes. 4 días. Sí, ¿Eso podría ser una solución al problema de alfabetización? Es una gran alternativa. Esto está documentado. De hecho, yo creo que esto se va a echar a volar en el estado de Hidalgo en los próximos días. Ahora, yo entiendo muy bien que para los adultos sea muy urgente aprender a leer. Es decir, si usted le ofrece el método que le ofrece a él aprender a leer en 4, 5, 6 días, bueno, pues obviamente que es magnífico. Ahora, yo me pregunto, profesor, ¿qué ventajas tiene el que el niño termine su programa de lectoescritura en 8 meses en lugar de en 10 meses? ¿Cuál es la ventaja? Tiene muchísimas. En primer lugar, en muchos casos el proceso de la lectura se vuelve un proceso doloroso para muchos niños. Sí. Y su actitud ante el aprendizaje escolar, no es del todo positiva. Imagínense ustedes cómo se siente un niño que tarda 2 o 3 meses en un proceso, 2 o 3 años, en un proceso muy doloroso. Cómo se siente consigo mismo por su poca capacidad de logro. Sin embargo, si este proceso se da en forma fácil, placentera, y él puede aprender que la lectura le aporta cosas interesantes, gratas, su actitud cambia totalmente hacia sí mismo. Se considera con una gran capacidad de logro, cambia su imagen de sí mismo, pero además se motiva y siente interés por aprender, cambia su actitud ante la escuela. Pero si nosotros cubrimos lo esencial, la lengua escrita, las matemáticas, en pocos meses, entonces esto nos permite desarrollar una educación integral. Nos permite trabajar áreas como la música, como la educación física, que es una educación integral. Y hasta ahora los profesores hemos invertido la mayor parte del tiempo exclusivamente en enseñar estas áreas, porque es tan ardua la tarea, es tan difícil, cualquier maestro de primer año lo sabe.
Entonces, estos son los evidentes beneficios de aprender en un corto tiempo. Bueno, yo creo que es la primera vez que nos queda claro. Tuvimos aquí el martes una persona, un especialista, un psicólogo, que decía que él no estaba muy de acuerdo con que los niños aprendieran a leer y a escribir demasiado pequeños. Mi pregunta anterior fue, bueno, ¿cuál es la ventaja de que aprendan los niños en 8 meses en lugar de 10? Usted nos ha contestado muy claramente. Ahora yo quisiera saber por qué es importante que el niño aprenda a leer y a escribir en preescolar. ¿Cuáles son las ventajas de que aprenda a escribir en Los preescolar? psicólogos y otros profesionales nos han dicho en las últimas décadas a los profesores qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que es tiempo que los profesores retomemos un lugar importante en la educación que hemos perdido. El por qué es importante que un niño aprenda a esta edad, tal vez se ha centrado en algo intrascendente, en el que el niño aprenda rápidamente, como la curiosidad de que un niño de 2 o 3 años pueda leer. Sin embargo, esto pasa a segundo término. Los elementos verdaderamente trascendentes no están a primera vista. Yo diría que como primer elemento claro, pues está el hecho de que el niño empiece a enriquecer su vocabulario a partir de la lectura. Segundo, cuando el niño se enfrenta al lenguaje escrito, se pone en contacto con patrones de organizar las palabras, patrones sintácticos, muy diferentes al que escucha en el lenguaje oral. Esto le permite entonces organizar mejor sus ideas, y al organizar mejor sus ideas, le permite precisar su pensamiento. Pero lo más trascendente de todo es que observamos que los niños que aprendieron a corta edad verbalizan su pensamiento a más corta edad. Esto quiere decir que empiezan a pensar en palabras. En primer lugar, lo evidente es que el niño se desprende de la realidad concreta e inmediata que vive. Y esto le permite entonces planear a futuro, evocar el pasado en palabras. Y esto en el desarrollo del pensamiento es gigantesco. Son 3 elementos fundamentales. Pero además la lectura es un elemento que le permite al niño penetrar la realidad. Imaginen ustedes a un niño que va al supermercado con su madre de 3 años y que puede leer por ahí mermelada, chocolates. Entonces lo hace independiente. Son de los elementos evidentes y de trascendental importancia para un niño. Veo un punto muy importante. El tiempo está otra vez sobre nosotros, pero veo un punto muy importante. Después de un doloroso aprendizaje, provocamos muchas veces el alejarnos de la lectura. Y hay niños totalmente renuentes a agarrar un libro y le sacan la vuelta, y es un pesar tener que leer. Pero si se hace como un juego y pasa tan rápido para una época que nos gustan los resultados rápidos, el niño puede agarrar el amor a la lectura, que eso es importantísimo y es la base de su desarrollo intelectual. Pues estamos sobre el tiempo nuevamente, pero creo que muy claro lo de la lectura directa, la lectoescritura. Profesor Ricardo Vargas Cepeda, ya para finalizar, ¿en qué lugares está funcionando este sistema? Oficialmente en Sonora. ¿Sonora? Muy ampliamente en el Estado de México, en alguna medida en Michoacán, actualmente en Chihuahua hay programas experimentales importantes, se inicia en Hidalgo y en algunos otros lugares donde se han dado cursos. Baja California, que tuvimos Baja California, por supuesto. Son algunos de los puntos importantes. Algo quería decir usted. Se quedó sí, dígalo, porque ya nos vamos. Yo quiero agregar que este no es el trabajo de una persona, que es el trabajo de un conjunto de mexicanos que han venido aportando ideas, trabajo, esfuerzo a esta posibilidad de cambiar los perfiles de la educación mexicana, y entre ellos el de una queridísima compañera que ya no nos acompaña, Amparo Ochoa. Yo tengo un compromiso personal con ella de que su trabajo, de que sus ideas no sean en vano, y que esto llegue a todas las escuelas públicas mexicanas prioritariamente y a los sectores que lo requieren. Así pues, nuestro ofrecimiento para los compañeros en Chiapas que han pedido ayuda en alfabetización, nosotros estamos dispuestos a hacerlo si ellos así no lo requieren y si no lo permiten. Eso sería nuestro ofrecimiento. Muchísimas gracias. Pues mil gracias, profesor Ricardo Vargas Cepeda, autor del método que hemos estado charlando a lo largo de esta semana, el método para la lectoescritura, la lectura directa. Presentamos algunos ejemplos, algunos profesores que imparten esta disciplina y ahora el autor del método para la lectoescritura. Mil gracias, creo que ha quedado muy claro, hoy quedó muy claro la situación. Se presentaron los ejemplos, ya es cuestión de que usted analice estos